Buen día, profesora. Mi nombre es Daniel Sánchez, estudiante de Ingeniería de Software. Y a continuación voy a hacer la presentación del funcionamiento de los sockets como parte de la segunda entrega de sistemas distribuidos. Bueno, lo primero es que creamos un programa en Java en el cual creamos una clase de conexión donde determinamos unas variables para la conexión hacia la base de datos. Aquí definimos como tal el driver. Para esta actividad usé la base de datos Postgres, por lo tanto invoco el driver de Postgres. Adicional, se importó una librería desde la página oficial de Postgres con referencia al JDR para poder tener una conexión correcta hacia la base de datos. Luego por la URL definimos la IP, el puerto y el nombre de la base de datos al cual nos vamos a conectar, el usuario y contraseña de la base de datos. Posterior, entonces generamos aquí un objeto que nos valide la conexión del controlador. Si hay algún error, pues lo imprimimos en pantalla. De lo contrario, pues creamos un objeto que haga la conexión y hacemos aquí la conexión hacia la base de datos usando los parámetros de las variables que teníamos anteriormente definidas. Si hay algún error con alguno de los parámetros, pues imprimimos en pantalla que hay un error en la conexión. De lo contrario, pues retomamos la conexión y quedaría abierta para ser usada. Posteriormente, creamos una clase servidor, el cual pues aquí configuraremos como tal el socket del lado de servidor. Para ello pues importamos las librerías necesarias para el funcionamiento, el cual está los del socket, el servidor del socket, los bufferets, que son los que nos va a permitir la entrada y salida entre el cliente y servidor, los complementos de SQL para las conexiones, las consultas y los resultados de las mismas. Listo. Posterior a eso, entonces creamos un objeto aquí donde invocamos las variables del socket, las inicializamos en vacío y posterior iniciamos nuestro socket servidor. Aquí establecimos el puerto 7000 y posterior a ello pues imprimimos en pantalla que el servidor se ha iniciado. A continuación pues creamos un ciclo que se va a mantener mientras dure, mientras se cumplan las condiciones que ya veremos más adelante. Aquí entonces o recibimos una conexión por parte del socket del cliente. En caso de que se acepte la conexión, imprimimos en pantalla que el cliente se ha conectado y aquí incluimos pues una variable para que nos muestre la IP desde donde se nos está conectando el cliente. Posteriormente pues invocamos el buffer tanto del read como del write, que son las variables que nos va a permitir tener comunicación entre el cliente, son entradas y salidas. Las establecemos como nuevas, que pues estas las usaremos más adelante. Ahora definimos pues una variable, la definimos como datos, que es la que va a capturar los datos que se digiten por lado del cliente. Y también crearemos un ciclo acá, que es mientras dure o se tenga entradas por parte del cliente en la línea de comandos. Siguiente, creamos un condicional donde establecemos un parámetro o un valor, en este caso la letra S, en el cual si el usuario digita este valor en pantalla, pues finalizará la conexión. De lo contrario, si no finaliza, pues se abre la conexión, como ya lo vimos, hacia la base de datos. Invocamos la conexión para abrirla y aquí generamos ya nuestra primera consulta, que es hacia la base de datos. Entonces aquí tenemos una consulta de SQL en la cual pues consultamos los datos de la tabla de las personas y hacemos un anidado en la tabla ciudades, con la cual tenemos una llave foránea entre ambas tablas para traer el nombre de la ciudad de la persona a la que se va a consultar, ¿sí? Y aquí colocamos la condición, que es el número de teléfono, que será el parámetro que se va a recibir del lado del cliente cuando éste lo consulte por consola. Luego traemos el resultado y guardamos el resultado de esa consulta en una variable
y ya procedemos a crear lo siguiente, que sería un condicional. En el condicional definimos unas variables donde vamos a guardar cada uno de los parámetros y de las columnas de la base de datos que nos retornó la consulta, y en otra variable pues concatenamos el mensaje que queremos mostrar en pantalla. Para posteriormente, pues en una salida en pantalla vamos a mostrar la respuesta de esa consulta y de lo que hemos anidado aquí en nuestra variable. Si dentro de la consulta no existe el valor que se está consultando, imprimimos en pantalla, como lo menciona la actividad, que la persona dueña de este número no existe, y se abrirá una nueva línea esperando un nuevo dato por parte del usuario. Por último, entonces ya para finalizar, generamos las variables y los parámetros de cierre, imprimimos un mensaje en pantalla de que el cliente ha sido desconectado cuando esto ocurra, y también imprimimos en pantalla si se presenta alguna excepción o error durante el proceso. Y finalizamos cerrando cada uno de los parámetros. En este caso, primero cerramos el resultado de la consulta como tal hacia la base de datos, y por último cerraríamos la conexión contra el servidor. Igual, si se presenta algún error o excepción durante el proceso, también lo vamos a imprimir en pantalla. Ahora, del lado del cliente, veremos el código que hemos implementado para la conexión del socket, en el cual pues también aquí ya generamos un programa en Java y generamos una clase llamada cliente, en la cual pues también importamos las librerías necesarias para poder hacer uso de este socket, el cual también pues vemos son parámetros de entrada y salida. Ahora pues creamos un objeto con los parámetros que vamos a usar durante la consulta. Como primera medida, entonces creamos el socket del cliente, en el cual se abre una nueva conexión. Aquí especificamos la IP del servidor y por el puerto que también especificamos del lado del servidor, que es el 7000. Si se conecta correctamente, imprimimos en pantalla pues que se ha conectado al servidor. Invocamos nuevamente también los parámetros del buffer de entrada y salida, que son los que vamos a tener conexión y enlace entre el cliente y servidor para recibir los datos y enviar los datos que se tengan entre ambos sockets. Siguiente, declaramos una variable, en este caso también datos. Posterior, creamos un ciclo que va a durar mientras el cliente tenga conexión y comunicación con el servidor, en el cual pues, lanzamos un mensaje en pantalla donde le indicamos al usuario que nos indique un número de teléfono a consultar. De lo contrario, pues que oprima la letra S para finalizar. Entonces, en la variable de datos capturamos el valor que el usuario digite. Ahora, bajo una condicional, primero evaluamos si lo que digitó el usuario no corresponde al parámetro de salida, que en este caso es C. Si eso llega a ocurrir, pues se finaliza la consulta y nuevamente generamos una línea esperando nuevos parámetros por parte del usuario. Ahora, si el usuario digita un número de consulta, esa consulta aquí se va a recibir y se va a enviar hacia el servidor, y esperaremos bajo el parámetro del response lo que el servidor nos envíe y lo vamos a imprimir en pantalla. ¿Sí? Si es un usuario que existe en la base de datos, pues nos mostrará lo que en el servidor definimos que debemos mostrar, que es el concatenado, y de lo contrario, si no existe, pues la respuesta que obtendrá el cliente es el otro mensaje que nos indica que la persona no existe. Hasta aquí entonces finalizamos con la comunicación entre los sockets. Aquí ya cerramos los parámetros, los procesos, y también pues imprimimos en pantalla si se presenta algún error o excepción durante la consulta. Ahora vamos a hacer la demostración de que tenemos los sockets funcionando de manera correcta bajo el programa que hemos creado en Java, y hacer unas consultas directamente en la base de datos. Para ello, antes vamos a validar en la base de datos la información que tenemos y confirmar que existan registros dentro de nuestra base de datos. He usado la base de datos Postgres, entonces para ello ingresamos a el usuario de Postgres y posteriormente ingresamos a la consola del motor de la base de datos. Consultamos aquí con el comando L, que nos liste las bases de datos que tenemos
actualmente. Aquí evidenciamos que tenemos una base de datos que se llama Polygram y con el parámetro C usaremos o entraremos a esa base de datos. Ahora con el comando D vamos a describir esa base de datos y podemos evidenciar que tenemos dos tablas, una tabla llamada ciudades y una tabla llamada personas. Ahora entraremos a la tabla de ciudades y podemos ver la estructura de la tabla, el cual contiene dos columnas, que es el ID y el nombre de las ciudades. Haremos lo mismo para la tabla personas. Y la estructura tiene estos campos que de acuerdo a la actividad son los solicitados. El teléfono, tipo de teléfono, nombre, dirección y ID de la ciudad. Aquí vemos que tenemos como llave primaria el número telefónico y tenemos una llave foránea que contra el campo ID de la ciudad con la tabla ciudades y el campo ID. Ahora verificaremos los datos que existen en las tablas para confirmar que tengamos información y podamos hacer la consulta a través del cliente del socket. Como vemos, aquí tenemos varios registros ya insertados en nuestra base de datos y para un total de 10 registros. Ahora consultamos la tabla de ciudades para validar que también tengamos información dentro de la tabla. Como logramos evidenciar, tenemos 10 registros, cada uno con su correspondiente registro. Ahora procederemos a comprobar el correcto funcionamiento del socket entre servidor y cliente para consultar desde el lado del cliente un registro en nuestra base de datos. Para eso iniciamos primero el servidor. Vemos que aquí nos imprime que el servidor se ha iniciado y ahora vamos a iniciar nuestro cliente. Como podemos evidenciar, aquí se nos muestra en pantalla que se ha conectado correctamente al servidor y nos imprime un mensaje en pantalla solicitándonos un dato. Como vemos del lado del servidor, vemos un mensaje en pantalla donde nos indica que hay un cliente que se ha conectado y nos especifica la IP desde donde se ha conectado. Como vemos aquí la IP es 192.168.1.160. Para confirmar que nuestro nodo de cliente corresponde a esa IP, miramos las configuraciones del sistema operativo y confirmamos que aquí la IP corresponde a la que el socket server nos está detectando. Ahora procederemos a consultar diferentes números para ver la respuesta que nos arroja el servidor. Como primera medida vamos a iniciar con números aleatorios para ver el resultado de la consulta. Como podemos observar, el servidor nos responde que la persona dueña de este número no existe y nos permite consultar un nuevo dato. Para ello vamos a abrir nuevamente aquí nuestra terminal, vamos a consultar nuestra tabla de personas para validar alguno de los números que tenemos en pantalla y vamos a digitarlo en nuestro cliente. Por ejemplo, tomaremos el 422202, consultamos y de acuerdo a nuestra base de datos corresponde al usuario llamado Alice Mancipe. Y aquí en pantalla logramos evidenciar que nos retoma el valor del número de teléfono de la persona, el nombre de la persona y los datos adicionales, la dirección y por último validamos que la ciudad es Villavicencio. Dentro de la base de datos vemos que en la ciudad se almacena el número y aquí de acuerdo a nuestra consulta usando el inner join trajimos el valor del nombre del ID de esa ciudad. Procederemos a hacer otra consulta. Aquí nuevamente ejecutamos un número aleatorio para ver el resultado. Nos indica nuevamente que la persona no existe y ahora ingresaremos otro de los registros que vemos en pantalla en nuestra base de datos. Podemos usar el primero, el 196.751, y vemos que también nos retorna la información correctamente.
Entonces nos retorna el número de teléfono, el que vemos aquí en pantalla, nos está diciendo que el usuario es Alejandro García, esta es su dirección y con código de ciudad número 4. Aquí vemos que nos retorna el nombre de Alejandro García, la dirección y nos retorna el nombre de la ciudad y no el ID de acuerdo a nuestra consulta. Consultaremos uno más. Usaremos otro de la lista, el último, 79 58 31. Como evidenciamos también, nos retorna también los datos del usuario, en este caso el usuario se llama Anderson Jaraba, su dirección y el nombre de la ciudad, el cual corresponde a Cali, que de acuerdo pues al valor del ID de la ciudad en la base de datos corresponde al 3. Si validamos los datos de la tabla ciudades, podemos confirmar que el valor de 3 del usuario que vemos en pantalla corresponde a Cali. Ahora, para finalizar nuestra conexión, podemos evidenciar que en el lado del servidor el cliente sigue conectado. Si usamos el parámetro definido para salir, correspondiente a la letra S, evidenciamos que en el servidor nos responde que el cliente ha sido desconectado. Con esto finalizamos la demostración del correcto funcionamiento de nuestros sockets utilizando dos nodos, uno servidor y uno cliente, para consultar datos en una base de datos. Que tenga un buen día, profe. Gracias.